EMC Shalom Internacional, impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el pastor Diego Higuita. El versículo con el que quiero comenzar es ese versículo que pues nos ha impulsado a entender que el Padre está en control de toda esta situación. Y es un versículo que ha sido traído a nuestras vidas a través de diferentes personas que están en la presencia del Padre, ministrando al pueblo, cumpliendo con la obra, y todos coincidimos en que estas palabras son para este tiempo y Él las está diciendo con toda claridad. Puede ir a su Biblia, amado hermano, a Isaías capítulo 26, versículos desde el 19 hasta el 21. Quiero dar a conocer todas estas palabras, pero enfocarme en aquellas palabras que me permiten traer un alimento de esperanza, de fortaleza y de fuerza para los que hemos sido llamados, redimidos, justificados por el sacrificio de nuestro Mesías Yeshua, pero a la vez santificados por el mandamiento. Y esa es la invitación que queremos hacerle a toda la humanidad, a todos los que vean este video el día de mañana, la importancia que hay en completarnos como creyentes de la Biblia. Y ese recorrido se va a dar a través de las palabras. Dice el versículo 19, y quiero aclararles que lo leo de la Biblia textual, cuarta edición, porque tiene unas palabras que han impactado mi corazón y que cumplen con el propósito. Dice el versículo 19, tus muertos vivirán, con mi cuerpo muerto resucitarán. Por lo tanto, sabemos que esta es una palabra específica del Redentor de Israel, el Mesías Yeshua. Despertad, moradores del polvo, y cantad jubilosos, porque tu rocío es rocío de luz. La tierra parirá a las sombras. ¿Recuerdan el tema que tenemos de las sombras ahorita? Escuchen esta frase. La tierra parirá a las sombras. Y se conecta directamente con el Salmo 91 cuando dice que el que habita la sombra del Altísimo morará bajo el abrigo del Todopoderoso. Y hemos conocido que esa frase va mucho más allá de lo que se traduce en español, porque les hemos compartido videos del entendimiento hebreo correcto. Dice, el que habita bajo la sombra del cuidado y del estudio de la Torá vivirá seguro a través del Shaddai, pero este Shaddai significa las puertas que guardan a Israel. Y vuelve el fenómeno de puertas. ¿Por qué puertas? Sigamos leyendo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un breve tiempo hasta que pase la ira de Yud-Heh-Vah-Heh, hasta que pase la ira de Yahweh. Este es un breve tiempo. Gracias. Sí. Hasta que pase la ira de Yud-Heh-Vah-Heh. He aquí, Yud-Heh-Vah-Heh sale de su morada para castigar la culpa del morador de la tierra. La tierra descubrirá la sangre derramada, no encubrirá ya más a los asesinados en ella. Ese es un tiempo de la justicia de Dios. ¿Por qué? Por la cantidad de sangre inocente que se ha derramado a través de la historia y cómo en los últimos años se han llegado a los niveles más altos
de las peticiones más contrarias a la escritura, como lo es la oportunidad de abortar sin ningún parámetro legal. Y el Eterno está saliendo a manifestar su rechazo a todo lo que va en contra de la vida. Pero a su pueblo nos está diciendo que en las sombras parirán. ¿En cuáles sombras? En aquellos que se esconden a estudiar la Torá. Y que va a ser por un breve tiempo, breve tiempo. No dice será por unos breves momentos, no tiene pluralidad. Un breve tiempo puede ser solamente un jodesh, un mes. Por eso les decía, de 3 a 4 Shabbat los pasaremos de esta manera. Y preparémonos, organicémonos para lo que tengamos que aprender en este tiempo que el Padre quiere darnos a nosotros una primicia de conocimiento para que cuando vengan los verdaderos tiempos difíciles, todos podamos estar apercibidos. Las palabras que el Abacados pone en el corazón de la amada hermana y moral Liliana Hunter en Isaías 26:20, nos lo compartió en días anteriores y eso estableció una etiqueta en mi corazón de inquietud. Empecé a tener inquietud y a estar apercibido por qué llegaba esa palabra y a indagar. Esta palabra ha sido confirmada por diferentes autoridades, porque tanto el gobierno de los pueblos, de las ciudades, gobiernos del área médica, gobierno sanitario, gobierno local, nacional, mundial, ha venido confirmando todas estas situaciones. Toda la humanidad hoy sabemos que está confinada a morar y a ser resguardada en sus propias casas. La escritura lo llama tiendas. Cada uno está morando en su propia tienda de acuerdo a la Torá. Y el mensaje es, no salgas de tu tienda. Ese es el mensaje. No salgas de tu tienda. Entonces, no voy a utilizar palabras bíblicas. Voy a utilizar de la cantidad de videos y reportajes que han salido en los mismos medios. Decía un médico, ojo, era la frase de un médico en un video. Si obedecen, no morirán. Si obedecen, no morirán. Lo dijo un médico. Nosotros como pastores de la Torá les decimos desde hace 8 años, si obedecemos, la muerte no tendrá poder sobre nosotros. Es lo mismo. Si obedecemos, no vamos a morir si obedecemos. Pastor, lo dijo un médico. Las palabras de predicación de las raíces hebreas por 8 años han sido, si el pueblo de Dios obedece, no va a sufrir daño alguno. Pero han entrado por un oído y han salido por el otro. Recuerdo la gran cantidad de familias de nuestra congregación a las cuales yo en mi afán hace 8, 7 años de que se entrenaran y estuvieran apercibidas de estos días, les prediqué, cuidado que viene esto. Se fueron de la congregación. ¡Oh, ese pastor tan negativo que es! ¿Qué pude hacer yo? Agachar mi cabeza, me dio dolor porque los quería mucho, pero se fueron. Espero que hoy estén acordándose de mis palabras y retomando todo lo que algún día recibieron, porque creo que llegó el tiempo de que recibamos ese entrenamiento y esa preparación. Palabras que para los que hemos recibido Torá son muy claras. Si obedecemos, no moriremos. Y la semana pasada un versículo importante que compartimos y sigo leyendo en la
versión textual en Deuteronomio 8. Por favor, acompáñenme a Deuteronomio 8, versículos 1 y 2. Cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os he ordenado hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis a poseer la tierra que Yud-Heh-Vah-Heh prometió con juramento a vuestros padres. Te será recordado todo el camino por donde Yud-Heh-Vah-Heh, tu Elohim, te ha guiado en el desierto para humillarte y para probarte. Amados, lo que estamos viviendo es una estrategia del Padre para su pueblo para ser probado. ¿En qué nos está probando el Padre? En las palabras del médico. Si obedecen, no morirán. Para que ganan, no. El médico dijo, si obedecen, no morirán. Entonces el Padre nos está probando para ver si le vamos a hacer caso a ese médico. Si obedecen, no morirán. Y nosotros tenemos un médico por excelencia. La semana pasada, con la enseñanza que di, entendimos que el Eterno está en pleno control de todo lo que está pasando. Eso no es ajeno a nuestro pensamiento. Y que los suyos están siendo probados de manera directa en este tiempo. Las palabras del pastor Ferley ahorita pudieran ser contraproducentes en la mente de algunos hermanos que dicen, pero ¿cómo el pastor va a pedir diezmos y ofrendas? Amados, simplemente los estamos cuidando de que obedezcan para que no vaya a ser peor el daño. Yo tengo aquí sobrecitos de hermanos que han llegado de alguna manera a entregarme sus diezmos y ofrendas. Llegan y, pastor, aquí está mi diezmo. ¿Por dónde se lo hago llegar? Porque es un principio de obediencia que ellos conocen. Punto. Y yo le estoy hablando a la casa de Israel que vino a la Torá y que ha decidido obedecer los mandamientos del Padre, a fin de saber qué hay. Terminemos el versículo, por favor, porque me quedé en para humillarte y probarte. Mira cuál es el propósito del Padre, para saber lo que había en tu corazón. Él tiene formas especiales de conocer y sacar la evidencia de lo que hay en nuestro corazón. Y específicamente en algo, si guardaríais o no sus mandamientos. Para probarnos. Este es el tiempo para saber de qué estamos hechos. Este es el tiempo para que cada uno de nosotros nos demos cuenta de qué estamos hechos. Yo cada día más me asombro porque les he enseñado que una realidad espiritual determina una imagen natural. Ojo, amado hermano del pueblo de Yud-Heh-Vah-Heh, en este tiempo el virus se va a saber, a través del virus vamos a saber de qué estamos hechos. Usted sabía que el virus lo pueden portar muchas personas y hay unas que tienen toda la capacidad de rechazarlo y de su sistema inmunológico botarlo, y de pronto una tosecita, un malestar, pero para afuera. Otros les va a tocar un poquito más durito, fiebres altas, pero si se cuidan, bastante líquido y tienen buen sistema inmune, pero otros ya se han ido, no aguantaron.
Entonces es lo que les estoy diciendo. Una realidad espiritual establece imágenes naturales. Este famoso concepto de pandemia está mostrando imágenes naturales de que todos los seres humanos no están hechos igual o no tienen la misma potencia o no están en el mejor momento de su potencia y les da el virus y a eso sí se lo lleva, a otros no. Otros ya han sido sanados, otros han podido contrarrestar. Entonces lo que yo les estoy diciendo a través del versículo de Deuteronomio 8:2 es que el Padre quiere saber, bueno, Él ya sabe, Él quiere que tú sepas de qué estás hecho. Y eso es lo que le está pasando allá a la humanidad. La humanidad está sabiendo quién tenía la potencia para aguantar el virus y quién no. Quiénes están siendo más afectados y otros no. Hoy nos estamos reuniendo un buen remanente de la casa de Israel. Un buen remanente está conectado en esta transmisión y eso me llena de alegría poderle hablar a la casa de Israel que dejó el formato atrás de quedarse solamente con la fe en el Mesías Yeshua, y al final de la enseñanza nos vamos a dar cuenta de la importancia de esto y saber que necesitábamos vivir un evangelio completo a través de la obediencia a la Torá y el verdadero conocimiento de los estatutos y los preceptos de Yahweh. Es mi opinión personal que viviremos de esta misma forma 3 Shabbatot más. Y a eso le sumamos la próxima semana un Rosh Kodesh, el miércoles. O sea que nos debemos preparar, amado pastor Isaías, Camilo, pastores que están interviniendo, en que vamos a celebrar Rosh Kodesh de esta misma manera, pero como al otro día, pastor me decía hace algunos meses, pastor, le estoy diciendo a los dueños de negocio que reposen en Rosh Kodesh. Pues ahorita dueños de negocio y empleados, el próximo jueves les toca también reposar en Rosh Kodesh. Porque es la norma, es la ley. Nosotros le pudimos dar la vuelta, sacar nuestro intelecto, nuestro entendimiento. No hay necesidad. Ya vienen 3 semanas donde es una condición que el Padre pone antes de Pesach. Ojo, que también Pesach está bajo la incertidumbre de los días por venir, porque Pesach es para el 8 de abril y quizás puede que llegue a celebrarse este Pesach, oído, de la misma manera que se celebró el día en que salieron de Egipto. Cada uno en su casa, listo para algo. O sea, nosotros llevamos 8 años. Los judíos mesiánicos llevan 200 años. Y los judíos ortodoxos que han mantenido durante toda la historia su fe, después de Egipto, de ese día, todos hacen un Mikra Kodesh para la fiesta de Pesach. Una santa convocación. Pero desde los días de la liberación de Egipto, hace 3.700 años, a hoy se va a volver a repetir la misma historia de que cada familia de Israel estará en su propia casa celebrando Pesach. Es interesante. ¿Y por qué quiero hacer esta conexión de tiempo? Al estar todos nosotros cenando en esa Pesach y desarrollando el Seder desde nuestros hogares como hace 3.700 años, allí se estableció la última plaga que acabó con los primogénitos de Egipto. Una plaga enmarcó ese primer Pesach. Y este próximo Pesach puede estar envuelto en una misma plaga a nivel mundial. Nosotros que llevamos estudiando la escritura aún desde el mismo cristianismo, sabemos que la palabra Egipto es alegórica del mundo.
desde el cristianismo. Nosotros no aprendimos esa alegoría en las raíces hebreas. Nosotros ya sabíamos que el mundo era Egipto. Pues ahora Egipto completo está bajo la plaga y los hijos de Israel pronto, prestos a pasar este pesa cada uno en sus hogares. Hoy nos guardamos en nuestras tiendas a causa de una plaga que se llama coronavirus. La semana pasada decíamos bajo ese enfoque y ese esquema de partitura profética, es decir, que lo que leemos en la Parashá y lo que estamos estudiando en la Torá, de una forma u otra lo vemos reflejado en la vida de nosotros. Pero ¿por qué se está haciendo cada vez más intenso este concepto? Porque cada día se están adhiriendo más familias a la casa de Israel. Cada día más personas, el Espíritu de Yahweh los está haciendo despertar a la obediencia. Cada día más pueblo del Eterno dice, yo quiero guardar los mandamientos de Dios, necesito guardar el mandamiento del Eterno. El Padre ya me reveló que hay que guardar los mandamientos del Eterno. Y hablábamos de un versículo trascendental en la Parashá de la semana pasada que está en Éxodo 32. Por favor, vamos y hagamos un pequeño recorderis, Éxodo 30:12. Pero lo quiero leer en la versión K2. ¿Por qué, amados? Porque resulta que hay versiones que nos permiten recibir el mensaje del Padre de una manera explícita, clara. Entonces, en la versión K2, dice Éxodo 30:12. Cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los inscribas, cada uno al inscribirse pagará a Yahweh un rescate por su vida para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Mire cómo dice la K2. En ninguna otra versión lo dice así. Para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en los días del censo. Pastor, ¿y quién nos está contando? Bueno, quiero que sepan que el gobierno americano nos está contando. Tenemos algunas semanas para mandar el informe de cuántos somos en cada casa. En la primera semana de este mes también en México se recibió el mismo censo para contar los mexicanos. Y nos están contando las élites que escribieron desde décadas atrás que la población en los años 2020 y 2030 tenía que ser rebajada por la gran población de gente que había. Y, ¿por qué no? Este virus conspirativo pudiera ser una de las herramientas que están utilizando para que esa agenda se cumpla. Pero ¿quién puede comprobar eso? ¿A quién le podemos pedir información para que nos asegure? Siempre va a quedar esa información en el limbo. Sin embargo, quiero que sepan que estamos siendo contados, ya sea para beneficio o para daño. Pero las grandes entidades, no solamente de gobierno, sino empresariales, ellos saben que somos números que producen o dejamos de producir, o que simplemente como núcleos que formamos grandes masas podemos sumar o podemos restar a un propósito de las élites. Entonces estamos siendo contados constantemente. Simplemente que tú y yo, en el momento en que nos sumergimos en las aguas en el nombre de Yeshua, nosotros fuimos desconectados del sistema mundial. Vivimos en el mundo y nos aprovisionamos en medio del mundo, pero no somos del mundo, dijo el Mesías Yeshua. En su oración establece: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Es decir,
Vamos a estar en medio de estas circunstancias y estas situaciones, pero siendo protegidos por el Eterno, de una manera especial, sobrenatural. Anoche estábamos en el servicio, perdón, en el inicio de Shabbat, y como estaba el pastor de jóvenes con nosotros, hablando acerca de las diferentes posturas que nos daba la paracha. Esta paracha, tanto Vayaquel como Pecudei, hablan es de la morada, del tabernáculo, pero antes del tabernáculo establecen el Shabbat. Entonces vuelve, estamos hablando de la casa de Dios, pero primero él habló del Shabbat, de la morada, que el Abba quería confirmar que en medio de cualquier proceso que él quisiera ejecutar con su pueblo, lo primero para el Eterno es el Shabbat. Vamos a Éxodo 35 del 1 al 2, donde están estas palabras, y le vamos a pedir al hermano Santos Delgado que nos ilustre con una fascinante conexión profética que nos dio ayer en esa mesa de comedor. Dice Éxodo 35 del 1 al 2. Y convocó Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, hoy la casa de Israel nos sentimos de esta manera, convocados. Fuimos convocados a reunirnos a través de este medio. Hoy estamos aquí, pastores, líderes, ministros y sus congregaciones conectadas como si hubiese un meeting importantísimo a nivel mundial de la casa de Israel. Interesante. Estas son las cosas que Yud-Hei Vah-Hei ha ordenado para que se hagan. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es Shabbat santo, solemne para Yud-Hei Vah-Hei. Todo el que en él haga alguna obra morirá. Lo dice la escritura, no lo estoy diciendo yo, lo dice la escritura. En ese momento el hermano Santos, el pastor de jóvenes aquí en Miami, compartía conmigo unos cruces proféticos interesantes y yo quiero que los comparta con ustedes. Acércate acá, hijo. Bueno, shalom a todos. Un placer hablarle a través de este medio. Primero quiero retomar una palabra que el pastor ayer durante el servicio del Shabbat, del inicio del Shabbat, nos compartió varias palabras que se conectaban con lo que estamos viviendo a nivel mundial en esta época. Y la primera de ellas es en Malaquías capítulo 4, especialmente a partir del versículo 4, donde dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. O sea, acordaos de la Torá. Y este es el tiempo donde a cada uno de nosotros estamos viviendo esto, acordándonos de la Torá, acordándonos del mandamiento y regresando a él, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Es lo mismo que nos ha pasado a todos nosotros. Nos hemos acordado de la Torá, regresado a ella, regresado a lo que Moisés le enseñó al pueblo durante todo el tiempo en el desierto, durante todo este tiempo que está hablando el pastor de prueba. Y este es el tiempo en que nosotros nos acordamos de esto y volvemos a recuperar esa identidad como Israel. Luego dice el versículo 5: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. También hemos entendido que este espíritu del profeta Elías es el espíritu que cada uno de nosotros recibe cuando empezamos a caminar en la Torá. Porque ¿cuál es este espíritu del profeta Elías? Es el espíritu de preparar al pueblo para la venida del Mesías. Esto nos remonta a la creación. El Eterno, justo antes de sacar a Adán del polvo de la tierra, dice que vino como un vapor que humedeció la tierra. O sea, vino un vapor y preparó la tierra
de donde Adán iba a salir. Y eso es exactamente lo que es el espíritu del profeta Elías. Es lo que cada uno de nosotros hacemos. Venimos y a través del mensaje de la Torá, a través del mensaje de las raíces hebreas, a través del mensaje de retornar al pacto, de retornar a nuestra verdadera identidad como Israel, lo que estamos haciendo es preparando la tierra, humedeciéndola para recibir al Mesías. Y la parte importante está en el versículo 6, que es la que nos da el enfoque correcto de todo lo que está pasando ahora a nivel mundial, donde dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga a la tierra con maldición. Esta palabra que el pastor nos dio ayer de parte del Padre se vio confirmada ayer mismo con la llamada de uno de los hermanos. Fue muy impresionante porque justo él mismo, o sea, no hubo que esperar ni un día ni 2 días para ver esto confirmado. En esa misma noche, sentados todos en la misma mesa, recibimos una llamada de uno de los hermanos de la congregación confirmando esta palabra. Y también se vio confirmada en la Parashat. En la Parashat que estas 2 Parashat que estamos leyendo esta semana, la Parashat Vayaquel y Pekudei. Como hablaba el pastor, esta Parashat o estas 2 Parashat, lo que más habla es acerca del santuario, acerca del Mishkan. Pero de una forma muy interesante, antes de empezar a hablar del santuario, antes de empezar a tocar los temas ya del santuario, empieza con el Shabbat. Comienza hablando con el Shabbat. Y eso es algo que ayer me llamaba a mí la atención, porque yo decía, bueno, si me vas a hablar del Mishkan, ¿para qué me tienes que traer el tema del Shabbat? O sea, ¿cuál es la conexión? Y en principio, la respuesta que ayer fue que, bueno, sabemos, y es lo que estaba hablando hoy en la mañana, que el Shabbat en la actualidad ha tomado el lugar del templo. O sea, hemos pasado del templo al tiempo. Y ahora el tiempo es ese lugar sagrado. Y esa fue como la primera respuesta que se me vino a la mente. Y uno de los versículos que nos apoya esto está en Levítico 26:2, donde dice: mi Shabbatot guardarán y mi santuario reverenciarán. Yo soy Yahweh. Ahí se ven los dos al mismo nivel. Ahora, basado en la palabra que el pastor nos había dado, de cuál debe ser el enfoque que le debemos dar a este tiempo que vamos a estar en nuestras tiendas, que vamos a estar en las casas sin poder salir, que es el tiempo para enfocarnos en que el corazón del Padre se vuelva al Hijo y el corazón del Hijo se vuelva al Padre. Entonces, esto se da con este mismo fundamento, el Shabbat, porque la Parashá lo organizó como diciendo: el fundamento para construir el templo es el Shabbat. A partir de los principios que se aprenden en Shabbat, a partir de esos mismos principios, se va a hacer el templo. Por mucho tiempo hemos sido testimonio del poder restaurador y sanador del Shabbat, como ha reunificado y sanado las familias que se han envuelto en la santidad del Shabbat. Por eso es que la base del cumplimiento de esta palabra de Malaquías capítulo 4 es el Shabbat. Es interesante cómo se ve en Levíticos 19, en el versículo 2 y 3, cuando dice: habla a la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo, Yahweh, soy santo. Y en el versículo 3 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de Shabbat guardaréis. O sea, esa palabra de el corazón del Padre hacia el corazón del Hijo está sumamente conectada con el Shabbat. Y en este versículo se ve. Entonces, siempre vamos a ver el Shabbat como un fundamento para construir la casa, el hogar. En los 10 mandamientos es interesante porque empieza de todos los mandamientos, el cuarto es guarda el Shabbat, y justo después que uno aprende a guardar el Shabbat viene honra a tu padre y a tu madre. O sea, porque ahí es la base, es el fundamento, y a partir de ahí se empieza a construir la casa. En Mateo 7:24 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías
y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es esta roca? Mashiach. Mashiach, que es el fundamento. Pero ¿quién es Mashiach? ¿Quién es el Mashiach? Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es el Adón del Shabbat. Cuando nosotros ponemos al Shabbat como fundamento, es porque estamos poniendo al Adón del Shabbat como fundamento. Y a partir de ese fundamento vamos a crear. Otra palabra que nos dio el pastor el día de ayer estaba en Isaías, capítulo 2, versículo 12 al 22, donde dice: porque el día de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será bateada y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Yahweh será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Yahweh y por el resplandor de su majestad. Cuando él se levante para castigar la tierra, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Yahweh y por el resplandor de su majestad. Cuando se levante para castigar la tierra, dejaos el hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué le es estimado? Todas estas palabras nos están hablando de lo que estamos viviendo hoy. Cada uno de nosotros está metido dentro de nuestras peñas, dentro de nuestras cavernas, cuidándonos de todo lo que se está moviendo afuera. Y parte de esto lo vimos en la parashá y me llamaba la atención cuando me ponía a analizar el nombre de las dos personas que estuvieron encargadas de la construcción del Mishkan, que una de ellas era Betzalel y la otra era Aholiab. Pero cuando nosotros vemos la palabra, el nombre Betzalel en el hebreo, hay dos palabras ahí, y es Betzel, que es del Strong 6738, que es la misma palabra que está en el Salmo 91, cuando dice en la sombra. Ese Betzel significa en la sombra y termina con Elohim. Ahora, me llamó la atención a mí porque en el Salmo 91 dice Betzel Shaddai, en la sombra del Shaddai, el que mora en la sombra del Shaddai. Pero en esta parashá dice Betzel Elohim. Y nosotros sabemos que cada nombre de Dios que es utilizado es utilizado en un momento específico para cumplir algo. Eso fue lo mismo que le dijo el Eterno a Moshe. A Abraham, a Isaac y a Jacob me le di a conocer como El Shaddai, pero a ti y al pueblo me van a conocer como Yahweh, porque el Shaddai tiene que ver con dar, con demostrar que Él es suficiente, que Él es el Todopoderoso. Y eso fue lo que Él enseñó a los patriarcas. Pero al pueblo le iba a enseñar que Él es Yud Hei Vav Hei, que significa yo soy. ¿Esto qué significa? Yo puedo ser cualquier cosa que tú necesites para sacarte de la situación en que estás. En ese momento, Él le tocó ser las plagas, para a través de esas plagas sacar al pueblo a la libertad. Por eso decimos en Pesa, fui yo y no un ángel. Fui yo y no un querubín, porque reconocemos que Él adoptó esa posición para sacarnos. Pero el nombre de Elohim tiene que ver con el Eterno interactuando en la creación. Cuando Él viene y cambia la realidad. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando lo añadimos con el otro nombre, el nombre de Aholiab, que era el nombre de la otra persona encargada de la construcción del Mishkan, Aholiab son dos palabras y es Oel Av, la tienda del Padre, que es la misma palabra que se utiliza para Oel Moed, la tienda de reunión.
Entonces, uno me dice que estamos en la sombra de Elohim. ¿Cuándo? Cuando yo permanezco en la tienda del Padre. Todo lo que estamos viviendo hoy. Entonces, toda esta información nos enfoca en el propósito de todo esto. Porque si lo único que verdaderamente le da esperanza a una persona es que una persona puede decir, todo esto es para algo. Todo esto que estoy viviendo es porque me va a llevar a mí a un sitio. Cuando yo le encuentro propósito a las situaciones, yo puedo salir adelante. Entonces, el propósito que cada uno de nosotros debe llevarse de esta situación es que estamos en nuestras tiendas porque en nuestras tiendas es donde el Padre va a trabajar con cada uno de nosotros para que el corazón del Padre se vuelva al Hijo y el corazón del Hijo se vuelva al Padre. Este tiempo es para dedicarnos a edificar la casa desde el Shabbat, no solamente en el Shabbat, pero partiendo del Shabbat como fundamento, con el Adón del Shabbat. Amén. Baruch Hashem. Una palabra que nos dio este varón anoche que yo dije, no, yo mañana saco el espacio porque tú tienes que compartir esos secretos que el Padre va revelando a los suyos. ¿Qué propósito hay detrás de todo esto? Entonces podemos identificar la situación como propósito. El tiempo, que en este caso es el Shabbat, pero el Shabbat como un acto donde yo me tengo que meter a reposar y guardarme, propósito. Restauración familiar, por cuanto toda la familia está metida 24 horas bajo la misma casa, bajo el mismo techo, propósito. Amado hermano, usted y yo estamos destinados al propósito de Dios. Somos parte del propósito de Dios, porque fuimos adquiridos para los propósitos de Dios. Si no hubiese sido así, créeme que nunca hubieras entrado a esa iglesia. Nunca hubieras aceptado al Mesías Jesús. Nunca hubieras pasado el recorrido evangélico que pasaste. Nunca te hubiera decepcionado el liderazgo cristiano evangélico. Nunca te hubiera abierto los ojos para identificar la idolatría, tanto a imágenes como a personas. Nunca te hubiera revelado que había una escasez espiritual en ti y nunca te hubiera revelado la Torá. Nunca te hubiera revelado el mandamiento si no hubiese un propósito grande contigo. Y ese propósito grande hoy se establece a nivel mundial porque en medio de todas las naciones hay pueblo de Israel. En medio de todas las naciones hay hijos de Israel que están recibiendo esta palabra. Hay un propósito específico con un nombre específico. Y lo vamos a descubrir tú y yo en Marcos 4. Vamos a Marcos para que viajemos en el propósito más grande. No soy muy amante de los títulos en las Biblias. Sin embargo, en este pasaje del versículo 35, quiero nombrarlo, la tempestad. Este es un pasaje que todos nosotros conocemos acerca del Mesías Yeshua. Y quiero que descubramos en este pasaje el propósito del Mesías Yeshua. Quiero poner ese propósito sobre la mesa y que tú puedas darte cuenta que es necesario vivir la tempestad. Dice el versículo 35, y ese mismo día, llegando el atardecer, les dijo, pasemos al otro lado. Yeshua les dijo, pasemos al otro lado. Y despedida la multitud, lo llevaron a la barca tal como estaba,
y había con él otras barcas pequeñas. Pero una gran tempestad de viento se levantó y las olas se lanzaban adentro de la barca hasta el punto que ya la barca se hundía, anegaba. En medio de la tempestad, la barca se hundía y él estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despertaron y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que vamos a perecer? Y una vez despierto, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma total. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Aún no tenéis fe? Y fueron invadidos por un gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que no solo el viento, sino también el mar le obedecen? Amado consiervo que me ve y me escucha en esta hora, el propósito de Yeshua fue llevarnos al otro lado. Él vino a llevarnos al otro lado. Es el propósito y la misión de él. Por eso es que él, cuando declara en la bendición: de los que me diste, ninguno se perdió. Amado, esto va más allá de tu propósito y el mío. Esto radica en el propósito de aquel que nos compró a precio de sangre, y él dijo: pasemos al otro lado. Yo me encargo de que pasemos al otro lado. ¿Por qué no tienen fe en las palabras que yo les he dicho de que pasaremos al otro lado? ¿Quién es este que todo le obedece? Y una de las tareas más importantes que nosotros en Raíces Hebreas hemos entendido por las circunstancias que hemos vivido durante los últimos 8 años es ver cómo tristemente el pueblo que dice ser pueblo de Dios, lamentablemente por no conocer quién es este que le obedecen el viento y la mar, se desvían del propósito. ¿Y el propósito quién es? Yeshua mismo. El propósito se le dio a él y él tiene un propósito con la humanidad, y en ese propósito él está trabajando para llevar a su pueblo al otro lado. Entonces, en una primera instancia, empecé esta charla animándote a que vivas tu propósito y que todo lo que estamos viviendo es propósito del Padre. Pero a partir de estas palabras quiero decirte que este propósito es compartido con el Mesías Yeshua. Y es el Mesías Yeshua en que debemos confiar que en el propósito en el que él vino, él lo va a cumplir. Y que mientras tú formes parte de él y de su propósito, juntos, mancomunadamente, llegaremos al otro lado. Le preguntaron a él, los que eran expertos en las barcas. Recuerden que Yeshua en su humanidad era hijo de carpintero, él no era pescador, él era carpintero. Y se supone que los discípulos de él eran pescadores, que se mantenían en el mar de Galilea pescando, y que en esa barca se la conocían y conocían el movimiento del cabezal y conocían los movimientos del timón. Y créanme que esa no era la primera tormenta que pasaban como pescadores, pero no. Se llenaron de incertidumbre, se les olvidó que eran pescadores y le preguntaron al carpintero, que no sabe de pesca ni de barcos, ¿qué vamos a hacer?
Y nosotros muchas veces en nuestras vidas perdemos el norte. Y situaciones como esta lo que hacen es llevarnos a ubicarnos nuevamente con completa y perfecta emuná en la tarea y la misión, en el propósito que el Padre nos ha dado, y que hoy en día, formando parte del propósito divino, nos alentamos al saber que fuimos montados en el propósito de Yeshua. Estamos montados en un propósito superior, amado hermano. ¿Quién es este? En Job dicen unas palabras interesantes acerca de este. ¿Quién es este? Que habló y el viento y el mar le obedecieron. Vamos a Job capítulo 9, versículo 8, porque yo quiero averiguar más acerca de la identidad y preguntarle a mis hermanos que están en línea, ¿tú lo conoces? ¿Tú conoces verdaderamente al del propósito grande de redención y de salvación? El versículo 8 dice en el capítulo 9, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Anda sobre las olas del mar. Ustedes saben que en ese mismo lugar Yeshua caminó sobre las aguas. Y ahora voy a utilizar algunos versículos que me permiten reafirmar la identidad de tu propósito en Yeshua. Porque es importante mantener nuestra claridad en Yeshua como propósito mancomunado. Que yo sepa quién es Él y cuál es su propósito, para que yo me mueva en Él y forme parte de su propósito. Porque estudiamos mucho Torá, aprendemos mucho de la Torá y nos encanta meternos en una página y en la otra buscando información de la Torá, y se nos va desvirtuando el propósito grande en Yeshua para llegar a cumplir el llamamiento que Él nos ha hecho y el propósito que a nosotros se nos da en Yeshua. ¿Qué dice Romanos 8, 38 y 39? Para que conozcamos a ese que le obedecen los cielos, el viento, el mar, que camina sobre las aguas. Romanos 8, 38 y 39. Porque he sido persuadido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni gobernantes, ni lo presente ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Elohim, que es en el Mashiach Yeshua, Adonai, nuestro Adonai. Amado hermano, quiero que conozcamos a este que tiene un propósito muy superior al que a veces nosotros recordamos con facilidad, y que nosotros estamos montados en ese propósito del Mesías, y que debemos conocer no solamente la identidad de ese Mesías y su propósito, sino que debemos trabajar directamente en su propósito, porque Él ha prometido que en su propósito de pasarnos al otro lado, nosotros veremos ese galardón de pasar al otro lado. Conocemos a aquel que todo le obedece, porque es llamado el Todopoderoso, porque es conocido como el Shaddai, el Todopoderoso, por eso todo le obedece. En su propósito
todo le obedece. Si yo estoy en Yeshua HaMashiach, todo obedece para bien del propósito por el cual fui llamado. ¿Conocemos a aquel que todo lo sabe? ¿Quién es aquel que todo lo sabe? Vamos a Juan 2, desde el versículo 23, para que conozcamos a aquel que todo lo sabe. 2:23. Juan. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, fiesta que viene en las próximas semanas, muchos creyeron en su nombre al observar los milagros que hacía, pero Yeshua mismo no se confiaba de ellos porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Espérate un momentico, que aquí está utilizando palabras demasiado místicas. ¿Quién es este ser que conocía todo lo que había en el hombre? Más adelantico ahí en Mateo 9:4, mira cómo nos habla acerca de lo que él conocía del hombre. ¿Qué conocía del hombre? Mateo 9:4. Y viendo Yeshua sus pensamientos, ¿qué podía ver Yeshua? Sus pensamientos. Dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Nosotros fuimos rescatados por el que todo lo conoce. Y él conoce nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos nos pueden engañar en los momentos de la tormenta, donde vemos que posiblemente el barco se pueda hundir y desconfiamos de aquel que nos dijo: crucemos al otro lado. Por eso el Padre me inquietaba en medio de todo este tiempo que yo sé que es delicado y que yo sé que algunos hermanos se pudiesen confundir, asustar y paralizar por algún temor que pudiera llegar a sus vidas, de que su barco se puede hundir, de que su condición puede anegar. Y quiero decirle que alguien lo llamó. Y ese que lo llamó venía con un propósito. Y cuando te llamó te dijo: ven, pasemos al otro lado. Pasemos juntos al otro lado. Ese es el omnisciente. Ese es el que todo lo sabe. Conoce los pensamientos del hombre. Conoce su soberanía. Conoces que tiene control sobre todas las cosas, aún de las situaciones que estamos viviendo en este día, y que así podamos estar expuestos al daño. Él es soberano sobre esta situación de virus, de pandemia, de lo que quieran decir las autoridades. Vamos a Isaías 46 para que conozcamos su soberanía. Expreso la palabra del Eterno en Isaías 46, versículos del 9 al 13, y lo hago de manera pausada porque quiero completar el mensaje que me da la palabra en este momento. Recordando de las cosas antiguas predichas, yo soy Elohim. No hay Elohim aparte de mí, que desde el principio anuncio el fin. Este es un Elohim que desde el principio anuncia el fin. Es decir, que se mueve libremente en los conceptos de la eternidad. Y estas palabras las puedo cruzar con Hebreos 13:8, cuando dice que Yeshua HaMashiach
es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por los siglos de los siglos. Y desde antiguo, cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio, mi propósito se cumplirá y haré todo mi deseo. Que del oriente llamo al buitre y de una tierra lejana al hombre de mi propósito. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que están en su propia tierra donde nacieron. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que están en sus hogares y que la casa donde están en este momento es la casa donde inclusive nacieron y nunca han salido de allí. Pero yo te puedo garantizar algo, que en estas conexiones de hoy hay más hombres y mujeres que están al otro lado del mundo, lejos del lugar donde nacieron. Y que el Padre les está diciendo, de una tierra lejana al hombre de mi propósito lo he llamado. De una tierra lejana. Hoy mi corazón aquí en los Estados Unidos se tiene que partir en dos pensando cómo el Padre guarda, cuida y protege a mi familia en Colombia. Y cada uno de ustedes puede tener sus vidas partidas en este momento, sabiendo que no solamente tiene que soliviar el pensamiento de cómo va a vivir usted este tiempo de seguridad y que el Padre lo guarde, pero en el fondo también anhela que ese mismo amor, cuidado y protección esté sobre su familia, sobre sus padres, sobre sus hijos en los países de origen que dejamos hace muchos años atrás. Y anhelamos que ellos también puedan recibir del manto de la salvación. Yo hablé eso. Eso hará que suceda. Lo que me he propuesto, eso haré. ¿Qué es lo que se ha propuesto, amado hermano? Llevarnos al otro lado. Escuchadme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Próxima está mi justicia, no está lejos. Mi salvación no tardará. Mi Yeshua no tardará. Mi Yeshua no tardará. Pondré Yeshua en Sión y en Israel mi cabot, mi gloria. La Yeshua está cerca y no tardará. Este es un tiempo primordial para conocer las fuentes de esta salvación. Este es un tiempo primordial para que conozcamos verdaderamente al soberano de todas las cosas. Y cuanto más nosotros, amados hermanos, que hoy nos de pronto enorgullece de manera buena saber que somos la casa de Israel. Todos los que estamos conectados para recibir esta palabra y vivir este Shabbat y cerrar con este Havdalah, lo hacemos porque ya tenemos una identidad como casa de Israel. Entonces, todo lo que yo estoy poniendo delante de ti en este día es para que se sume a la identidad como pueblo y el propósito que el Padre te ha dado al ser rescatado por la Yeshua, por la salvación que había sido establecida desde el principio de todas las cosas. Todos en Jeremías 31, del 31 al 33, ya identificamos que somos la casa de Israel. Sabemos que somos ese segmento del pueblo esparcido por todas las naciones que está recibiendo la Torá en su corazón y estamos empezando a guardarla. Que esta reunión que estamos teniendo a esta hora a través de la internet no es simplemente el hecho de que ya no me puedo congregar y tengo que predicarle a alguien, no. La casa de Israel se reúne porque estamos en el Havdalah, estamos en el cierre de Shabbat,
nosotros respetamos el cuarto mandamiento, como respetamos los otros 9 mandamientos de las 2 tablas de piedra. Y hemos aprendido que de esos 10 mandamientos se desprenden otros 603 mandamientos y que también buscamos el poder guardar aproximadamente 120 mandamientos que aquí afuera, en la dispersión, son factibles de guardar. Y más de uno lo cumplimos en esta llamada. Adoramos y glorificamos el nombre del Eterno. Cantamos el Shema, escuchamos el sonido del shofar, nos alimentamos de la Torá, de la palabra. Establecimos las bendiciones al Eterno de agradecimiento y ahorita con el cierre de Shabbat también vamos a bendecir al Eterno con las ofrendas de agradecimiento por la provisión y ofrendas de Shalom. Una de las ofrendas más importantes que nosotros vamos a levantar en este tiempo es la ofrenda de Shalom, cuando levantemos ese Kiddush para decirle al Padre, hoy hay paz entre tú y yo, Padre. Hay Shalom entre tú y yo. Y el Padre guardar y bendecir a los suyos. Fuimos alcanzados por la emuná en Yeshua, y eso no se nos olvida, porque aún inclusive las palabras de salvación que se nos impartieron desde esa conversión reposan en nuestra mente y en nuestro corazón, las de Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante, cuando decíamos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestros labios que Yeshua es el Adón y que fue resucitado de entre los muertos, será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Sin embargo, en la versión textual, mira lo que dice el versículo 11. Porque la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Hoy nosotros nos vamos a confrontar. Por ejemplo, el movimiento que se hizo en Medellín. Uy, pastor, pero ¿cómo así que conseguimos un local nuevo? Nos mudamos y no nos dejan ni siquiera reunirnos. ¿Qué vamos a hacer? Pastor, firmamos un contrato. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Dice aquí en la palabra del Eterno, porque está escrito, todo el que cree en él no será avergonzado. Y nosotros ya llevamos mucho tiempo predicando Torá y estableciendo esa firmeza en la Torá, pero a veces es bueno recordar el propósito que en Yeshua tenemos. Y Yeshua vuelve y me dice a mí en este versículo que él también soporta un área de esa vergüenza en la que nosotros podemos caer. Ser avergonzados. Vuelvo y leo el versículo 11, porque ustedes saben que les he predicado mucha Torá y la importancia de guardar los mandamientos, y ahorita vamos a leer esos versículos, pero encuentro una palabra que también coincide con una vergüenza que es cubierta por mi fe en Yeshua. La escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Pero ¿creer en cuál? En el de la identidad correcta, en la del propósito, en el que es el todopoderoso, el omnipresente, el omnisciente. Si tú crees que ese Yeshua tiene esas cualidades, tiene esa identidad, entonces tú crees en aquel que no te va a dejar avergonzado. Pero si no, de pronto la vergüenza correrá. Porque hay que conocer la identidad de aquel que no nos va a dejar avergonzados. Nuestra vergüenza delante de Elohim fue establecida ahora que tenemos la Torá en 2 fases. Y nuestra primera fase nunca se nos puede olvidar, que fue a través de Yeshua.
nosotros hemos sido cubiertos de la vergüenza y la ignominia que nosotros traíamos como pueblo alejado a través del sacrificio del Mesías Yeshua, y por nuestra fe en Yeshua se nos eliminó una primera área de vergüenza en nuestras vidas, porque el que cree en él no será avergonzado. Pero cuando recibimos la Torá y entendimos todo este modelo de obediencia, que era lo que nos hacía falta y que era lo que debía venir a nuestras vidas para ser verdaderamente completos en el Mesías, entendíamos en 2 de Timoteo 2:15 que era necesario obedecer la Torá del Eterno. Pero para obedecer la Torá del Eterno, 2 de Timoteo 2:15 nos decía de manera enfática que nosotros debíamos conocer perfectamente la Escritura, ser diligentes con el conocimiento. Dice la Escritura: tú mismo procura con diligencia presentarte aprobado delante de Elohim como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad. Y este versículo de Timoteo nos ha venido enfocando en esa vergüenza que nosotros teníamos latente por cuanto no éramos obedientes al Shabbat. Hoy nosotros, con este confinamiento que estamos viviendo, obligados por un sistema y por una plaga, para nosotros es cómodo, porque nosotros ya llevamos 8 años guardando este mandamiento. Y nos da un gustico por dentro de saber que los que nunca creyeron en el Shabbat, ahí están guardando Shabbat obligados. Que quizás algunos de los que están conectados, y se los decimos con amor, nos gozamos de que nos estén escuchando por primera vez a través de este video, porque es en el Shabbat y en este tiempo donde tu alma será resguardada y toda tu familia será cubierta y protegida de todo el daño que se va a manifestar en tiempos venideros. Anhelamos que usted reciba esta revelación por la razón que sea. Si usted está aquí conectado porque lo obligó el presidente Trump o el presidente de su país y le tocó confinarse aquí porque hay toque de queda, pero está recibiendo esta palabra, dele gracias a ese líder o a ese presidente o a esa ley, porque usted está aquí recibiendo la revelación de que se está montando en el propósito del Eterno, y los que estamos en el propósito del Eterno pasaremos al otro lado. No seremos avergonzados, hermano mío. Que esa es una de las situaciones más delicadas para el siervo, el ministro. Por eso es que hoy los ministros allá afuera se arriesgan de la manera que se arriesgan a decir una mano de sandeces por esa boca, que luego quedan avergonzados porque el Padre no les cumple, porque lo dijeron de su propia cabeza, de su propia gana, de su propio ego. No, Él promete por lo que está escrito, que si tú obedeces lo que está escrito, no serás avergonzado. Y sabemos claramente en el Salmo 119, versículo ¿qué? 6. El versículo 6, ¿por qué? La otra parte de nuestra vergüenza está cubierta. Salmo 119, 6. La primera parte de nuestra vergüenza la cubrió el Mesías Yeshua, porque creemos en él, en el que le obedece el viento y el mar, en el que camina sobre las aguas y conoce los pensamientos de los hombres, el omnipotente, el omnipresente y el omnisciente, el inmanente y soberano, Dios todopoderoso, que se hizo carne y habitó entre su pueblo. Dice el versículo 6 del Salmo 119. Entonces no me avergonzaré al contemplar todos tus mandamientos. Entonces no seré avergonzado cuando yo guardare todos tus mandamientos. Mire qué hermoso complemento el que el Padre nos ha dado. La primera fase de vergüenza que traíamos por estar alejados de los pactos, nos la da el Padre en Yeshua HaMashiach. Y estando en Yeshua por amor a su nombre, cubre el resto de nuestra vergüenza de desobediencia, entregándonos la Torá
y ejecutando en nosotros una obra completa. Hermanos, mientras nosotros anclemos nuestra emuná a las palabras que yo les estoy dando en esta hora y que son palabras que compartimos Shabbat tras Shabbat en cada una de las Kehilot y a través de cada uno de los líderes y ministros que se han unido a la casa de Israel, manteniendo la identidad correcta en aquel que cubrió nuestra vergüenza, el Eterno mismo hecho carne entre nuestras vidas. Y ahora con la fe en la Torá y en la obediencia al mandamiento, usted y su familia no serán avergonzados. Hablábamos en estos días con santos y entendíamos que el único hombre que fue hallado recto y justo en la generación de Noé fue Noé, no más. Ahí no dice Noé y su familia fueron hallados justos, no, solamente Noé. Pero por la justicia de Noé se salvaron 8. Él y su casa. Entonces hoy le estoy haciendo un llamado a todos estos hombres y mujeres que están conectados y que me están escuchando, a que busquen caminar anclados en esta justicia de parte del Eterno, y usted verá cómo el manto de cuidado y de protección cae sobre usted y sobre toda su casa de parte del Eterno. La Torá nos completó a todo creyente en Yeshua. Nosotros veníamos, yo quiero que no olvide, por favor, cómo era que usted creía en Yeshua antes de recibir la Torá. Antes de recibir la Torá, ¿cómo creías en Yeshua? ¿Quién era Yeshua para ti antes de recibir la Torá? Era el Elohim, creador de todas las cosas. En tu formato trinitario, Yeshua era Elohim. En tu formato que faltaba la Torá, a ti no te faltaba Yeshua. Yeshua, cuando tú recibes la Torá, sigue siendo el Elohim todopoderoso, simplemente que ahora por Torá entiendes el Shema y se consolida el concepto de la unidad de Yeshua, no como personas como nos enseñaron, no como unidades separadas como lo entendimos, sino como el Shema, el único Elohim verdadero. Porque él no comparte su gloria. No hay otro Dios fuera de él. Vamos al Salmo 107, versículo 20. Porque es mi deseo de darles todas estas palabras. Porque ahorita va a ser bien difícil que cualquiera de nosotros pudiese ir a suplir cualquier necesidad a otra casa. Ahora cada uno de nosotros va a estar bajo el abrigo del Altísimo, confinado cada uno en su casa, esperando que Él se glorifique de una manera magna y superior, porque no sabemos cómo va a fluir esto. Cada uno dedicado a solventar el bienestar de los suyos y a resguardar el cuidado de lo que Dios le ha dado. Por eso me parece tan importante como pastor y ministro entregarte las herramientas escriturales que vienen a ser las columnas espirituales que te sostienen en cuidado y en bienestar de parte del eterno Rey de Israel. El Salmo 107 del 20 al 22 nos dice: Él envió su palabra y los sanó y los libró de sus sepulcros. Den gracias a Yud-Heh Vah-Heh por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, y ofrezcan sacrificios de acción de gracias y publiquen sus obras con cánticos de júbilo. Hoy es un día donde hemos levantado y publicado con cánticos de júbilo en este Shabbat el glorioso hecho de estar conectados como un solo hombre, en un solo espíritu delante del Eterno. Pero dice el versículo 20, Él envió su palabra y los sanó.
¿Cómo así que envió su palabra, pastor? ¿Cuál palabra fue enviada? ¿Cuál palabra fue enviada? Vamos a la palabra de Juan 1:1 y conozcamos la palabra que fue enviada. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y tabernaculizó, hizo morada entre nosotros y contemplamos su cabot. ¿Cuál palabra fue enviada? Pastor, pero fue enviada. O sea que alguien la envió, porque viene la retórica nuestra, la lucha. No, pero pastor, es que fue enviada. Claro que sí. Entonces vamos a ver qué le dicen al que lo envió en Juan 12:45. Juan 12:45 dice, y el que me ve a mí, ve al que me envió. Pero ¿qué es este juego de palabras, pastor? ¿Por qué se está estableciendo de esta manera esto? Dice acá, porque la palabra, la Torá hecha carne, habla en términos tan extraños, juega con las palabras. El que me ve a mí, ve al que me envió. Hay un versículo ahí, un capítulo más adelante, 2, en el capítulo 14, donde se presenta la misma charla y el mismo juego de palabras en Juan 14, 8 y 9. Le dice Felipe, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, amén, tanto tiempo con vosotros. ¿Qué es esto? Tanto tiempo contigo y ni siquiera el tiempo de la Torá. El tiempo en que nos rescató. Acuérdate cuando te rescaté, que yo era tu Elohim. Acuérdate del tiempo en que te saqué y te transformé. Yo soy tu Elohim. Tanto tiempo y ahora te traigo la Torá y me desvirtúas a mí. Yeshua le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Por qué quieres verlo? ¿No me has visto a mí, pues? La Torá vino a completarnos, amado hermano, lo que ya nosotros teníamos y era el conocimiento correcto de Yeshua. La Torá no vino a decirnos quién era Yeshua, Padre de la gloria. Este juego de palabras se aclara delante de nuestros ojos en Colosenses capítulo 1. Como dice la hermana Gloria Plazas, colondoncenses. Colosenses 1 del 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios, principados y potestades. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él, inmanencia. Y todas las cosas subsisten en Él, inmanencia, porque Él lo llena todo en todo. Es el único ser que tiene esas 5 características. Y por eso siempre que doy las clases de unicidad para mantener la identidad de este Yeshua, que es el que nos tiene en el propósito de la barca para pasarnos al otro lado, para que nuestra barca no anegue, para que no nos hundamos en medio del propósito. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmanente y soberano. Esas 5 tarjetas para todos los que saben manejar sistemas y hacen edición de video y hacen edición de imágenes, saben que necesitan tarjetas en la CPU para que la imagen pueda desarrollar el trabajo de edición correcto.
Y esas 5 tarjetas tienen que estar patinando en tu CPU cuando tú vayas a hablar de la deidad, cuando quieras indagar de la deidad, para que mantengas a la deidad en el puesto que le corresponde eternamente, como el Señor y soberano del universo. Este es un tiempo donde recluidos en casa podemos llegar a conocerle aún más. ¿Cuántas hermanas se nos han quejado, amados pastores, porque sus maridos no tienen tiempo de estudiar la Torá? ¿Cuántos hermanos se nos han quejado porque sus esposas no tienen tiempo de estudiar la Torá? ¿Cuántos hermanos, por sus diferentes obligaciones y situaciones, qué les tenemos que decir nosotros como pastores? No, tranquilo, cuando vengas aquí pues aprendes un poquito, porque son gente muy ocupada. Pero resulta que el padre cortó todo. Lo cortó todo. Me hace acordar de la historia del rabino aquel. ¿Te acuerdas? Voy a contar una historia porque miro por la ventana y todavía está de día. Ay, pastor, pero estoy de afán. ¿Para qué? ¿Afán para dónde? ¿Para dónde va a mí? ¿Para dónde va? Para ninguna parte. Miren, llega un hermano multi. O sea, si yo digo multimillonario, me quedo cortico. Llega donde su rabino y le dice, rabino, tengo una gran inquietud. Me dice, sí, hijo, dime. Lo que pasa es que soy dueño de más o menos de 2.000 millones de dólares en propiedades en Miami Beach. Y tengo otros 1.500 millones de dólares en propiedades en Europa. Aparte de eso, una inversión interesante en diamantes de aproximadamente 400 millones de dólares. Y en cash, para poder mover todos mis negocios, aproximadamente 900 millones de dólares. ¿Tú crees que Hashem me pudiera quitar lo que me ha dado? Y el rabino lo miraba y pensaba, pero el otro afanado le dice, bueno, vamos a suponer, rabino, que me quite lo de Miami. Todavía me queda Europa, los diamantes y el cash. Y el rabino lo miraba esperando decirle algo y el hombre decía, no, pero vamos a suponer que también me quita Europa. Y me quedo sin las propiedades de Europa, todavía me quedan los diamantes y el cash. Y si de pronto resetean la economía y me quedo sin el cash, todavía son 400 millones de dólares en diamantes. Rabino, ¿usted cree que el Eterno me puede quitar a mí todas las cosas? Y lo miró el rabino y le dijo, no. Hashem no te va a quitar nada a ti. Te va a quitar a ti de todo lo que te ha dado. Y al otro día se murió. Entonces, ¿qué es lo que quiero que nosotros entendamos en este tiempo, amado hermano? No somos lo que tenemos. Nosotros hoy somos el propósito por el cual fuimos rescatados. ¿Para qué fuiste rescatado? ¿Qué propósito el Padre se trazó en su infinito amor cuando te llamó y ha vivido todo este proceso contigo, como lo haya hecho unos del catolicismo, otros del evangelio, cristianos, adventistas, de lo que sea? Hoy estás manejando una información que pocos manejan y es la Torá del Eterno, con una identidad clara en tu Redentor, en aquel que te dijo vamos a pasar al otro lado. Y no es por simple promesa, es por amor a mi nombre. Y el Eterno te involucró en su propósito. Y yo quiero que hoy entiendan cada una de las personas que están conectadas que llegó el mejor tiempo de su vida y que usted va a aprovechar estas 3 semanas para sumergirse en el conocimiento de la Torá. Yo le decía a los pastores esta semana que tuvimos una reunión, vamos a empezar a hacer una maratónica de Torá. Ya que tenemos esta herramienta, vamos a pedirle al pastor Camilo, al pastor Ferley, al pastor Giovanni, al pastor Jairo, a todos los pastores que preparen temas y que todo el día pasemos un tema de 1 hora, hora y cuarto, en diferentes horarios,
que los hermanos, en vez de perder su tiempo viendo lo que está bajando el ánimo, las noticias, se pongan a sumergirse en el propósito de la palabra, de la Torá, ser edificados, ser alimentados. Y usted va a ver, cuando usted salga de aquí, de este confinamiento, la potencia con la que usted va a salir. Tú lo leíste ahorita en Malaquías 4 y dice que saltaríamos como becerros. Léelo. Malaquías 4:4 me parece. No, 4:2. Y saldrá el sol de justicia trayendo sanidad en sus rayos. Y saldremos y saltaremos. Dice, mas vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y saltaréis como becerros de la manada, con juventud, con potencia, con fuerza, en el propósito del Eterno. Pero si usted no aprovecha su tiempo en la casa. Otra cosa que les quiero decir. EMC Shalom Internacional tiene el suficiente material para usted ser edificado y crecer en el conocimiento. Por favor, les suplico, y mire que lo digo a nivel general para que ninguno se me ofenda. Dejen de estarme mandando videitos de otros maestros preguntándome qué me parece, porque cada video mínimo es de 1 hora y me mandan 30 al día. O sea que no me alcanzaría el día para definir todos los videos y poderte contestar. Uy, hermana, me parece muy bueno, pero yo enseñé esto en tal video. Uy, hermano, me parece muy bueno, pero yo enseñé esto en otro video. No, amado hermano, hay mucho material en EMC. No me pongan a mí en esa tareita de, pastor, puede ver este video y me da su comentario. No tengo tiempo, amado. No tengo tiempo. Tenemos mucho trabajo para hacer en EMC, para ponerme a estudiar a otro maestro, a ver si lo que dijo es correcto o no es correcto. Imagínate tú, 30 videos al día y cada uno de 1 hora, 2 horas, y que les dé mi dato, no se los puedo dar. Entonces no quiero ser mentiroso, decirle, está muy bueno, hermana. Entonces, trabajemos en eso. Último versículo, antes de que cerremos, para que vayamos a hacer el Havdalah. Y es ese versículo con el que debimos venir del evangelio que predicamos y que teníamos antes de Torá, y está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Así llegamos cuando se nos entregó la Torá, y así debemos permanecer con Torá. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Yeshua HaMashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Así vinimos nosotros a recibir la Torá. Y por eso fue que se nos entregó la Torá. Por eso, la Torá no vino para cambiarme el concepto de aquel que me trajo la Torá. La Torá vino para entregarme lo que me faltaba, ya que había recibido la identidad del único Elohim verdadero, el que me montó en su barca de propósito y dijo, tranquilo, que vamos a pasar al otro lado. Yo quiero que ahí donde usted está, antes de que hagamos nuestro Havdalah y que ustedes hayan tenido a bien, el que ya lleva su tiempo guardando con nosotros, tener aunque sea la copita de vino, de uva o al menos jugo de uva. Y si tiene un pedacito de pan, pues también es viable que lo compartamos y que luego cada uno en sus hogares, después de que terminemos esta transmisión, pongamos música y nos deleitemos en el Eterno, porque ha sido el primer Shabbat de 3, considero yo y sigo hablando de 3, glorioso, especial. Y hoy usted ha recibido como una primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Hoy ha recibido usted
penicilina celestial para contrarrestar cualquier amenaza que está flotando en los aires sobre nuestras vidas. Quiero bendecirlos de manera muy especial en esta hora y quiero que todo aquel que toda esta situación lo llenó de temores, hoy renuncia a esos temores. Todo aquel que se llenó de dudas por las decisiones que se tomaron y se vieron trocadas por el problema y porque los gobiernos dijeron esto y aquello y Dios no nos avisó y nos metimos en esto o en lo otro. Eso es solamente una tempestad en medio de la invitación que el Padre nos dijo, pasemos al otro lado. Y aquel que tiene el poder sobre los vientos y sobre las tempestades y sobre los mares, él se va a levantar en su momento y va a mandar a enmudecer todo aquello que se levanta en contra del propósito de Dios. Así fluimos y así vivimos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Porque es Él el que nos ha dado esa autoridad para hacerlo en su nombre, por cuanto somos embajadores de un reino superior. Somos poseedores de la bendición del Padre para cumplir su propósito. Si alguno de ustedes inclusive lo aqueja, alguna situación de enfermedad, alguna condición física, y usted siente temor en esta hora, le pido al pastor Isaías que de pronto, no sé, pudiese hacer ahí una magia con la guitarra del hermano Camilo en el fondo mientras ministramos al pueblo y al menos esas ondas musicales de un adorador como lo es la familia Mejía toquen el corazón del pueblo en esta hora mientras que yo oro. Si hay algún familiar que usted tiene en estado delicado y que usted está angustiado en esta hora, recuerde lo que le prediqué acerca de aquel Mesías que te montó en una barca y te dijo, vamos a pasar al otro lado. Si has perdido tu fe y tu emuná, si te sientes débil en el propósito de Dios, si sientes que las fuerzas no te van a alcanzar, si te sientes estresado o agobiado porque nunca en tu vida habías permanecido tanto tiempo en cuatro paredes y te sientes como preso, tranquilo. Es solamente un entrenamiento y el Padre te va a llenar de shalom en esta hora. Cierra tus ojos ahí donde estás y permite que el vínculo más poderoso que el Padre nos ha dado, la oración, la tefilá, ese clamor que levantamos delante del Padre y que en un día como este no hay resistencia para que Él lo escuche por cuanto estamos obedeciendo su mandamiento. Este es el día del Señor. Este es el día que Él hizo para tu salvación. Este es el día que Él hizo para tu sanidad. Él es el día que Él hizo para tu restauración y tu bienestar. Padre celestial y glorioso, yo te doy gracias en esta hora, Rey. Gracias por este pueblo que se pudo congregar en este día. Gracias porque nos alimentaste esperanza contra esperanza a través de tu palabra, mi Dios, porque es una palabra fiel y verdadera y la cual sostiene el universo completo, mi Dios, porque tu palabra lo dice así, que de ti sale la palabra de tu poder. Y a través de ese poder sostienes todas las cosas en el universo. Y lo único que yo te pido es que cada uno de tus hijos sepa en este día que ha sido alineado a tu propósito, mi Dios, y que nosotros no estamos sentados en este lugar, ni puestos en la ciudad donde tú nos has puesto, ni haciendo lo que nos has puesto a hacer por voluntad propia, Rey, sino porque obedece a un plan divino gestado desde la antigüedad y que tú lo conoces perfectamente. Gracias, Rey eterno. Como decía la pastora Sara, gracias por lo bueno y también por lo que no es tan bueno. Gracias. Gracias, Rey. Necesitamos solamente que este corazón sea agradecido con el dador de la vida. Que hoy, en medio de las circunstancias, podamos reconocer tu bondad y tu misericordia sobre nosotros. Y pedirte que
como pueblo, como remanente en este tiempo, aumentes nuestra fuerza, nos des más porción de tu espíritu para orar no solamente los unos por los otros, sino para misericordia para los de afuera. En el nombre de Yeshua, Padre, que nos des inclusive gracia y favor abundante para traer a otros a tu verdad, a tu palabra, que haya palabra de amor, de denuedo, de compasión, de humildad, para poder inyectar, Padre, esperanza en la vida de otros en el nombre poderoso de Yeshua. Gracias te damos, Rey Eterno, por bendecirnos. Pongo a este pueblo delante de tu presencia, mi Dios, y antes de este cierre de Shabbat, pido y te suplico, Rey Eterno, que conforme a tus inmensurables riquezas en gloria en Yeshua HaMashiach, suplas de la multiforme gracia que tú conoces y sabes que necesita cada familia. Entrégale, Padre, conforme a tu bondad y a tus misericordias y a quien a ti te plazca, Rey, lo que necesitan. El shalom, la sanidad, la provisión, el milagro, la restauración, la reconciliación, el perdón, la claridad, todo espíritu de duda, quítalo de tu pueblo, Rey Eterno. Todo espíritu de temor, sácalo de tu pueblo. Todo espíritu, Padre de la gloria, que quiere impedir el avance de tu obra, Padre de la gloria, en la vida de cada uno de mis hermanos, arráncalo de sus mentes y de sus corazones. Y en ese espacio que ha quedado después de esta administración, llénalo. Llénalo con tu presencia. Dales propósito y palabra de sabiduría. Derrama tus dones espirituales sobre la vida de tu pueblo para que ellos puedan ser equipados con toda buena obra para ejecutar, Padre, el llamamiento en el nombre de Yeshua. Completa los tuyos, Rey Eterno, en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Camilo. En el nombre de Yeshua. ¿Pueden ponerle volumen a Camilo, por favor? Abrir el micrófono de Camilo. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Camilo, tu micrófono está cerrado. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Ministra a tu pueblo en esta hora, Padre, y prepáranos para un tiempo glorioso. Gloria a ti, Rey. Gloria a ti, Rey. Es mi salvación. Tú eres nuestra salvación, Rey. Confiaré y nada temeré, pues mi fuerza es Hashem y a él cantaré. Él ha sido mi salvación, de manantiales aguas sacaré, con alegría de salvación, pues Señor proviene de Yeshua. Concede tu bendición a tu pueblo por la eternidad. Hine el Yeshua ti. כי עשי ספריה ויחילי לישוע ושבתי מים וששון
Imane a Yeshua. Hashem a Yeshua. Alemecha. Vi. Atenga será. La 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 Desde el principio tú estás. Todas las cosas fueron creadas en ti. Eres quien llena todo, nada existiría sin ti. Sobre las nubes estás.